serosos, examen citoquímico de líquidos serosos y especiales. Es decir, acá vamos a ver en esta unidad qué son los líquidos o fluidos corporales, cuáles son los más importantes, cómo se forman y a partir de qué estructuras se forman. Y vamos a ver cómo nos toca, corresponde la parte del laboratorio, cómo se realiza el estudio de estos líquidos en las distintas partes, ¿no? Hay una parte química, física, citológica, todo ello. Los objetivos son estos. Vamos a definir qué son estos líquidos, explicar los mecanismos de formación, vamos a escribir los análisis que se realizan sobre estos líquidos, vamos a ver, ¿no? Porque nosotros no tomamos la muestra de estos líquidos, sino que nos las emiten al laboratorio, pero sí vamos a ver cómo se toma en los lugares respectivos, ya sea en hospitales o en consultorios médicos, estos líquidos, la muestra de estos líquidos, ¿no? Y vamos a mencionar también sus valores normales. El contenido de la unidad, primero algunos conceptos básicos para que vayan comprendiendo qué son los líquidos biológicos, qué es seroso, qué es líquido especial. Y luego vamos a hablar de los 4 principales líquidos biológicos, que son los que más se analizan en laboratorio: el líquido peritoneal, pleural, cefalosaquídeo y el líquido sinovial. De todos ellos vamos a ver el origen, es decir, cómo es que se llegan a formar, dónde están presentes, los distintos exámenes que se les debe realizar y su respectiva toma de muestra. Bueno, vamos a empezar con estos conceptos básicos que les decía. Primero, para entender un poquito lo que es un líquido seroso, antes de hablar como tal de líquido seroso, vamos a hablar de las cavidades corporales y de las membranas serosas. ¿A qué llamamos cavidad corporal? En nuestro cuerpo tenemos cavidades, ¿no? Estas cavidades son aquellas áreas que están delimitadas por una membrana serosa. Y esta membrana serosa siempre tiene 2 capas, una capa parietal y una capa visceral. O sea, el espacio que queda entre estas 2 capas, la parietal y la visceral, es lo que llamamos cavidad corporal. Estas cavidades no están vacías, sino que contienen en condiciones normales una pequeña cantidad de líquido. Estos son los líquidos serosos. Y estos líquidos resultan de procesos de ultrafiltración de los vasos sanguíneos que irrigan esta membrana, que son capilares, y también de la acción de los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos tienen más la función de retirar ese líquido, porque no es un líquido que permanece constante todo el tiempo, sino que va decambiándose. Y los vasos linfáticos son los encargados de aquello de mover este líquido para que un nuevo líquido entre a la cavidad corporal. Un ejemplo de una cavidad corporal es la cavidad pleural, por ejemplo. Ustedes deben saber, ¿verdad? Pleura es una membrana, eso hemos aprendido incluso en anatomía. La pleura es una membrana que recubre los pulmones, ¿verdad? Si hablamos de pleura, hacemos referencia a los pulmones. La pleura es una membrana serosa y tiene 2 capas. Tiene a la pleura parietal, que está en contacto directo con las costillas, con el diafragma por la parte inferior. Y también tiene a la pleura visceral, la capa visceral de la pleura, que está en contacto directo con los pulmones, con el tejido pulmonar. Ahora, entre ambas capas hay un espacio. Acá en la imagen de la derecha pueden ver, en negro está lo que son las 2 pleuras, digamos, la pleura visceral, recubriendo al pulmón, y la parietal en contacto con la pared costal, abajo con el diafragma y también con el mediastino en la parte interna. Ahora, el espacio que ustedes observan acá, que ha quedado entre ambas capas, es la cavidad pleural. Es una cavidad corporal y está lleno de un líquido que se llama líquido pleural. Entonces, el líquido pleural, ¿de dónde resulta? De la formación o de la acción de los capilares que irrigan la pleura. Entonces, los líquidos serosos son ultrafiltrados del plasma. Es como la orina. Cuando hablábamos de formación de orina, antes de que se llame orina en el conducto colector, hablábamos de un ultrafiltrado, ¿verdad? Lo mismo son los líquidos serosos, son ultrafiltrados del plasma. Es decir, que provienen de la filtración que ha habido
a partir del plasma sanguíneo. Por lo tanto, tienen muchos componentes que tiene el plasma sanguíneo. Y hay presiones que se oponen a la producción o sí, a la producción de líquidos y otras que favorecen la producción de estos líquidos. La presión que favorece la formación de los líquidos en las cavidades corporales es la presión hidrostática, que es aquella que está mediada por la fuerza de bombeo del corazón, ¿verdad? Y una presión que se opone a la formación de estos líquidos es la presión oncótica o coloidosmótica. Es aquella que está relacionada con la presencia de proteínas en el plasma. Y las proteínas son una especie de imán de líquido. No dejan que las moléculas de agua se escapen fuera de los capilares sanguíneos. Pero aparte de estas dos presiones que son opuestas, también depende la formación del líquido de la permeabilidad del capilar sanguíneo. Si la pared del vaso sanguíneo está intacta, no tiene ninguna lesión, ningún punto de inflamación, entonces es muy difícil que se forme gran cantidad de líquido, se va a formar lo normal. Pero si la permeabilidad del capilar sanguíneo está alterada, deja espacios intercelulares amplios por donde pueden salir moléculas grandes como las proteínas o incluso células, la cantidad de líquido formado va a ser mucho mayor. Entonces, los líquidos serosos también se consideran líquidos corporales diferentes a la sangre, al plasma, al suero, a la orina y al semen. Para todo lo demás que sea líquido se puede mencionar o se puede llamar líquido seroso. La sangre no es un líquido seroso, el plasma no es un líquido seroso, tampoco la orina ni el semen. Ejemplos de líquidos serosos: líquido pleural, líquido acítico, líquido pericárdico, el líquido amniótico. En condiciones fisiológicas hay una pequeña cantidad de líquidos. Eso es también un concepto básico que quiero que te quede claro. Lo normal es que esas cavidades corporales normalmente están llenas de una pequeña cantidad de líquido, muy pequeña. Pero en condiciones, alteraciones o en ciertas condiciones patológicas, la cantidad de líquido aumenta. Y eso se conoce como desame, ¿sí? Ahora, hay también otro conjunto de líquidos, se llaman líquidos especiales, que no derivan de una membrana serosa, es decir, su producción no depende de la presencia de una membrana serosa, pero también son ultrafiltrados plasmáticos. Estos líquidos cumplen funciones especializadas, no solamente lubricación o protección mecánica como los otros líquidos. Dentro de los líquidos especiales está el líquido cefalorraquídeo y el líquido sinovial de las articulaciones. De los que vamos a hablar en este tema, los líquidos serosos, el peritoneal o llamado también acítico y el líquido pleural. Y dentro de los líquidos especiales, el cefalorraquídeo y el líquido sinovial. Ahora, la utilidad del estudio citoquímico de los líquidos. ¿Por qué se hace análisis? Cuando hay alguna alteración en el paciente, alguna enfermedad que involucre estas cavidades corporales o el líquido como tal, el médico va a pedir hacer un análisis de ese líquido. ¿Por qué? Porque al hacer análisis de ese líquido podemos obtener información de qué está pasando, ya sea en el mismo líquido o en órganos y tejidos de los que se origina este líquido. Por ejemplo, si está aumentado el líquido pleural, entonces hay que investigar qué está pasando. Y al investigar el líquido, nosotros podemos saber si la pleura está dañada o tal vez hay una patología pulmonar. O sea, órganos y tejidos vecinos podrían estar involucrados cuando hay un aumento del líquido seroso. Además, muchas veces hay crecimiento de bacterias u otros agentes microbiológicos en estos líquidos. Tienen muchos de los componentes que tiene la sangre, los líquidos biológicos. Por lo tanto, son sitios ricos en nutrientes y buenos para la incubación de microorganismos. Entonces, también una razón por la cual se estudian los líquidos es para investigar una posible infección bacteriana o de otro tipo en los líquidos.
Los análisis que se aplican a los líquidos, ya sean serosos o a los líquidos especiales, siempre es un examen físico, lo primero. Acá se verifica el volumen de muestra que se ha obtenido, se mide el pH, se hace una valoración macroscópica del color y el aspecto, y dependiendo de algunos otros líquidos, también podemos valorar, por ejemplo, la viscosidad, eso en el caso del líquido articular o sinovial. Se hace siempre un examen químico que incluye, en la mayoría de los líquidos, incluye glucosa, proteínas, lactato deshidrogenasa. Y dependiendo qué líquido es, se puede hacer otros análisis químicos como amilasa, por ejemplo, en el líquido peritoneal. Y finalmente está el descuento celular o citológico, donde se determina la cantidad de células sanguíneas que están presentes en el líquido, ¿no? Como es un ultrafiltrado sanguíneo, a veces se puede encontrar en casos patológicos células de la sangre. Entonces ahí se hace un descuento de leucocitos, de eritrocitos, y si el conteo total de leucocitos está elevado, también se hace descuento diferencial de los mismos. Ahora, trasudados y exudados. Hemos hablado ya de lo que es un desame, ¿verdad? Un desame de líquido se refiere al aumento del volumen del líquido en una determinada cavidad. Eso es un líquido, un desame. Ahora, este desame puede ser trasudado o exudado. Trasudado es menos patológico que exudado. ¿Cuáles son las diferencias? Los trasudados son desames que se originan por procesos no inflamatorios. Es decir, no entra en juego ningún proceso inflamatorio para que haya ese aumento de líquido. ¿Qué puede estar alterado acá por la formación de trasudados? Puede ser tal vez esa variación o una alteración en las presiones que se oponen o favorecen la producción de líquido, como la oncótica y la hidrostática. Un exudado, en cambio, es un líquido que sí proviene por una causa inflamatoria. Y generalmente se origina porque hay un aumento en la permeabilidad de los capilares sanguíneos de los tejidos adyacentes al líquido o la cavidad que estos ocupan. Entonces, trasudado no tiene origen inflamatorio. El exudado, en cambio, sí tiene origen inflamatorio. El trasudado, acá podemos ver, este es un ejemplo de un vaso sanguíneo con la pared intacta. ¿Ven? Es un capilar sanguíneo, la sangre está dentro y su pared está intacta. Por lo tanto, la cantidad de líquido y de moléculas de la sangre que se filtren hacia la cavidad corporal no va a ser mayor, o sea, no va a ser muy grande. Será algo de proteínas, algo de lactato deshidrogenasa. La glucosa está presente. La glucosa es una molécula pequeña que fácilmente migra, ¿no? Está en cantidad normal. En cambio, el exudado, como sí hay un proceso inflamatorio en juego, la pared del vaso sanguíneo se ve alterada. Por lo tanto, la permeabilidad del vaso sanguíneo está alterada. Al producirse estos espacios intercelulares tan grandes, moléculas más grandes como las proteínas pueden escaparse hacia la cavidad corporal. Incluso células pueden pasar al otro lado. Entonces, un exudado tiene gran cantidad de proteínas, tiene mayor cantidad de lactato deshidrogenasa, tiene células, incluso leucocitos, hematíes. Y en cuanto a la glucosa, eso ya vamos a hablar después, la glucosa puede disminuir en los exudados por el consumo de glucosa por parte de los mismos leucocitos o células que están presentes en el exudado. Aquí lo mismo vemos. Primero un vaso sanguíneo, un capilar sanguíneo normal, donde no hay salida de líquido, nada, no hay un desame. Después tenemos al medio un vaso sanguíneo que está produciendo un trasudado, es decir, está permitiendo la salida, pero solamente de líquido, muy pocas moléculas disueltas del plasma, ¿no? Entonces sí hay desame y aumento de líquido en la cavidad corporal, pero es a expensas de agua. Y en el exudado, por el proceso inflamatorio que ha dañado la pared del vaso sanguíneo, salen más moléculas grandes, sobre todo, y salen también células y líquido, obviamente. No se forma un exudado en la cavidad corporal. Bueno, vamos a hablar primero de los líquidos serosos, de los dos que hemos mencionado, el peritoneal y el pleural. Vamos a empezar por el peritoneal, o también se llama líquido ascítico. Es un ultrafiltrado del plasma que se origina a través del peritoneo. El peritoneo es la membrana serosa
que va a dar lugar a este líquido y que además está recubriendo las vísceras abdominales y también la pared abdominal. El peritoneo, igual que la pleura, es una membrana serosa que tiene dos capas. Tiene una capa parietal y una visceral. La parietal está en contacto con la pared abdominal. En cambio, la visceral está en contacto con cada una de las vísceras abdominales. Al hablar de vísceras, decimos hígado, vaso, vesícula, páncreas, intestinos, todos ellos entran como vísceras, ¿no? Todas ellas recubiertas por este peritoneo visceral. Entre ambas capas del peritoneo está el líquido peritoneal, en la cavidad peritoneal. Normalmente existe en un adulto entre 75 en total, en toda la cavidad peritoneal, en todo el abdomen. Pero puede alterarse esto por un desame, ¿no? Acá pueden ver, el peritoneo está en azul, todo lo que es peritoneo, ya sea peritoneo parietal, unido a la pared abdominal, o el peritoneo visceral, que está descubriendo cada una de las vísceras. El espacio que queda entre ambas es la cavidad peritoneal o abdominal. Ahí está presente el líquido. Máximo unos 75 a 100 ml en un adulto. El proceso, aquel desame del líquido peritoneal, se conoce algunas veces con el nombre de ascitis. ¿Sí? El ascitis, ¿cuándo ocurre? Cuando el abdomen, la cavidad abdominal, se llena de líquido ascítico. Las causas más conocidas para ascitis son la cirrosis, que es una enfermedad crónica, sobre todo en pacientes alcohólicos. Traumatismos, puede ser, eso ya sería un proceso inflamatorio que está ocasionando el desame. Procesos neoplásicos como tumores o cáncer a nivel abdominal, cualquier órgano del abdomen. El síndrome nefrótico, el síndrome nefrótico es la pérdida de proteínas a través de la orina. Al perder proteínas de la sangre a través de la orina, la presión oncótica disminuye. Y hemos dicho que la presión oncótica se opone a la formación de líquido. Entonces, no hay quien se oponga, disminuye esa oposición. Por lo tanto, la formación de líquido ascítico se ve favorecida y aumenta. Insuficiencia cardíaca, que haría aumentar la presión hidrostática, y la desnutrición severa. En la desnutrición severa, uno de los principales déficits son de proteínas en plasma. Entonces, también la presión oncótica está disminuida y no hay quien se oponga a la producción de líquido ascítico. Un ejemplo, por ejemplo, de ascitis es en estos niñitos africanos. Los vemos a veces en la tele, en revistas, en libros, que son de piel y hueso, son bastante delgaditos, pero tienen un abdomen prominente. Y nos preguntamos a veces, ¿por qué ese abdomen? Algunos dicen parásitos, no sé qué. Las razones por la desnutrición de estos niños. Disminuye su nivel de proteínas en el plasma, disminuye la presión oncótica y por lo tanto la formación de líquido ascítico está favorecida. Esa sería la causa en estos niños, ¿no? En adultos, en otro tipo de niños, hay otras causas. El procedimiento por el cual se obtiene la muestra de líquido ascítico para realizar los análisis se llama paracentesis. Sería paracentesis diagnóstica. Hay otra que es la paracentesis terapéutica, que se puede realizar paralelamente a la paracentesis diagnóstica. La terapéutica es para aliviar el dolor por la presión del líquido que ejerce sobre el abdomen. La paracentesis diagnóstica es netamente para hacer los exámenes de laboratorio. Se la realiza con una aguja que esté heparinizada, es decir, que contenga en su interior unas gotas de heparina y se extrae. Esto lo debe hacer un médico especialista en el área, ¿no? Y se separa la muestra por lo menos 3 tubitos. Uno va a ir al análisis bioquímico o análisis químico, otro va a ser para el recuento celular de leucocitos y eritrocitos, y otro que sí o sí debe ser recolectado en un tubo estéril, tiene que ir al estudio microbiológico. Acá está, utilizamos la heparina de litio, o si no tuviésemos heparina de litio, podemos también poner las muestras a un tubos que contengan EDTA, también nos sirve, sobre todo para hacer los recuentos celulares.
Acá está la paracentesis diagnóstica con una aguja de gran volumen, tiene que ser unos 20 ml, se extrae del abdomen esa acumulación de líquido. Entonces se saca y se lo dispensa en los 3 tubitos. Ahora, características normales de este líquido, el líquido acítico. Debe tener un aspecto limpio, es decir, no debe tener moléculas, partículas en suspensión. Color amarillo claro. No es transparente, pero tampoco es un amarillo muy fuerte, muy intenso. Es amarillo claro. No debe coagular. ¿Por qué? Porque no debería tener factores de coagulación. Esos no deberían haber pasado hacia el líquido en condiciones normales. La cantidad de leucocitos normal permitida en este líquido es menor a 250 por microlitro o por milímetro cúbico. En caso de los glóbulos rojos no deberían estar presentes, 0. La glucosa debe ser mayor a 50 miligramos sobre decilitro. Está muy de la mano con la glicemia del paciente. Si es un paciente, por ejemplo, diabético, la glucosa va a ser también mayor en este líquido. Las proteínas, menor a 2,5 gramos sobre decilitro. La concentración de amilasa o la actividad de amilasa también se la determina y es menor a 40 unidades internacionales por litro. La lactato deshidrogenasa, que es una enzima que indica destrucción de células, menor a 130 unidades internacionales por litro. Y el pH, como es un ultrafiltrado proveniente del plasma, es muy similar al pH sanguíneo, es ligeramente alcalino, aproximadamente 7.35. Bueno, ¿cómo se hacen los estudios? Primero el recuento celular del líquido acítico. Se lo hace en la cámara Neubauer. Creo que en hematología ya ustedes han utilizado la cámara Neubauer. Ustedes saben, tiene 9 cuadrantes grandes. El conteo de leucocitos se hace en los 4 cuadrantes de las esquinas, en los 16 cuadritos de cada cuadrante. Y el conteo de eritrocitos se lo hace en el cuadrante del medio, en los cuadros de las esquinas, en los 4 cuadros de las esquinas y en el cuadrado del medio. Esos son los sitios para hacer el recuento de eritrocitos y de leucocitos. En el caso de los líquidos, es preferible siempre poner el líquido sin diluyente, primero. Salvo que ya veamos que es un color muy turbio y que eso nos indique elevación de leucocitos o que está rojo por elevación de eritrocitos, entonces sí podemos hacer las diluciones como se hacen para sangre. Pero si es un líquido que todavía lo vemos de un color amarillo claro, límpido o ligeramente opalescente, es preferible ponerlo sin diluyente, sin líquido de Tour, sin solución fisiológica. Ponemos directamente a la cámara y hacemos el conteo. Entonces, bueno, ya deben saber cómo se hace el conteo, ¿verdad? En greca, para el caso de los leucocitos, igual para los eritrocitos en la parte del medio. Entonces, se cuenta la cantidad de células, se multiplica por el factor que hemos estimado a partir de la dilución y se determina el número total. ¿Qué significan los valores alterados? Por ejemplo, los leucocitos en el líquido acético deberían estar menor a 250 por microlitro. Cuando están por encima de este valor y con presencia predominante de neutrófilos, nos puede estar hablando de una peritonitis bacteriana, es decir, un proceso inflamatorio bacteriano en el peritoneo, en esa membrana serosa que forma el líquido. Ahora, si lo que predominan son los linfocitos, puede ser una peritonitis crónica no bacteriana o una peritonitis tuberculosa por una complicación de la tuberculosis, o puede ser un proceso de carcinomatosis y una neoplasia peritoneal. En los hematíes, el valor normal es 0, ¿verdad? Cuando están presentes por encima de 100.000 por milímetro cúbico, nos hablan de un posible traumatismo. Una persona que sea apuñalada, se ha lesionado el peritoneo, obviamente está derramando eritrocitos sobre el líquido peritoneal. Puede ser también un proceso maligno, es decir, un tumor que esté sangrando. Los tumores tienden a sangrar siempre. Hay que descartar, pero en el caso de que estén tan elevados los hematíes, el efecto de la toma de muestra de líquido acítico de la paracentesis, porque es un proceso traumático la paracentesis. Se perforan varias capas de tejido y por lo tanto puede haber sangrado. Entonces hay que descartar que la presencia de esos eritrocitos no sea porque hemos tomado muestra de sangre de esta lesión de los capilares y no es solamente la presencia de eritrocitos del líquido.
Ahora, si el número de leucocitos está elevado, se hace el descuento diferencial. Para eso se hace un extendido en forma circular en un portaobjetos de líquido. Se lo tiñe con cualquier tinción para hematología, puede ser la tinción panóptica de Jensen, Grunwald, y se observa en el microscopio, ¿no? La presencia de linfocitos y de neutrófilos. Es de mononucleares y de polimorfonucleares. Bueno, en análisis bioquímico se determina proteína siempre, glucosa también, lactato deshidrogenasa, y como es líquido acítico, se debería determinar también la amilasa. Entonces vamos a seguir viendo el día viernes. Yo creo que el día viernes también la clase va a ser virtual, muchachos, porque están haciendo arreglos en las aulas en las que pasamos, y eso nos han solicitado los jefes de casera, que por el ruido que se va a hacer por estos arreglos, mejor que pasemos las clases virtuales durante esta semana y tal vez la siguiente más. ¿Alguna consulta? Doctora, creo que el viernes tenemos examen de legislación. ¿A qué hora? ¿A qué hora es su examen? No creo que sea en la hora de nuestras clases, ¿no? Doctora, me noté que es a las 3 de la tarde. No sé si estoy bien. Ver tus compañeros qué dicen. No sé. ¿Tienen la hora de su examen, muchachos? Sí, doctorita, es a las 3 de la tarde. Mm, Bueno, los que llevamos legislación, no todos creo llevan, pero la sí. mayoría creo. Bueno, vamos a ver de eso. Tal vez podríamos pasar por lo menos una media hora. Eh, voy a ver, igual voy a consultar en el calendario de los exámenes a qué hora es su examen, y le voy a preguntar cuántos están pasando legislación. Sí, a los jefes de carrera. Pero no Está nos bien, atrasemos doctorita. mucho porque, por ejemplo, ese tema ya lo he acabado con el otro grupo, entonces quisiera igualarnos también